Hola, bendiciones a todos en esta noche. Es un momento especial por una razón específica que vamos a estar compartiendo una pequeña palabra de parte del Señor Jesucristo. En este momento estaremos hablando, estaremos meditando en la palabra sobre sueños y revelaciones. Bueno, vamos a empezar en este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, honrando a nuestro Padre Celestial, que siempre el Señor Jesucristo está con nosotros cada día más y nos va levantando, nos va glorificando, nos va ayudando cada momento a buscar su misericordia, su amor infinito en nuestra vida y en nuestro corazón, para que cada día aprendamos a cambiar nuestra manera de caminar, nuestra manera de guiarnos en la vida espiritual y aprender que también tenemos que tener un conocimiento y un entendimiento en las cosas del Señor. Bendiciones, Miguel Ángel Noriega, que estás viendo la transmisión, que la paz del Señor Jesucristo esté contigo y que cada día el Señor te levante y te glorifique y ayude en tu vida y en tu comunión y en tu salud espiritual. Bueno, vamos a empezar primeramente hablando sobre un sueño que hoy a las 5 de la tarde he tenido de parte del Señor, he sentido este sueño y mayormente los sueños los sueños y las revelaciones no en las personas, digamos, no se acuerdan cuando están durmiendo, cuando están descansando, se olvidan de mayormente la parte de los sueños, pero el Señor Jesucristo dentro de mi corazón me hizo entender muchas cosas sobre el fin de los tiempos y sobre las revelaciones y sobre lo que está pasando en la actualidad, con muchos que dicen ser profetas, pero no lo son, por la simple razón que se ha olvidado del Señor Jesucristo, se ha olvidado de la revelación de los sueños, se ha olvidado de la voz de Cristo, porque no lo han escuchado, porque no lo han entendido, porque cada día más están perdiendo esa comunión, esa espiritualidad, porque están guiándose por la carne y no por el espíritu. Se están guiando cada vez más por la vista de la carne y no por lo espiritual que el Señor quiere para su vida en estos últimos tiempos, cuando el Señor Jesucristo vendrá por su pueblo y vendrá por su pueblo y todos los que no se arrepintieren irán al lago del infierno, porque es la verdad y es la realidad. Entonces tenemos que entender primeramente, antes de empezar con el sueño, primeramente les voy a leer este versículo sobre Jeremías 23. Cuando pensamos en profetas, generalmente pensamos en el presidente de la iglesia o en los grandes hombres de las escrituras que han enseñado las grandes palabras de Dios. Las grandes palabras de Dios. Todos los profetas son maestros, sin embargo, también hay profetas o maestros falsos que no enseñan la verdad. En Jeremías 23 se relata o lo que habla el Señor cuando a los falsos profetas que habría entre la gente reveló sus enseñanzas falsas y dijo cómo conducirán a la gente al pecado y creer ideas erróneas. En este capítulo también aprendemos algunas diferencias que extienden entre los profetas verdaderos y los falsos. El profeta nos dice lo que debemos saber, no siempre lo que quieren que uno les revele o les profetice o lo declare, porque eso no es un verdadero profeta. Enseña en Jeremías, en este capítulo de versículo 5 del 8, capítulo 23 de Jeremías, son muy importantes porque Jeremías profetiza acerca del Salvador. La comprensión de esta escritura en Jeremías 23, pastores, versículo 1, en este caso los líderes. Remanentes, el resto que lo queda, no se asustarán
necedades, locuras tienen los profetas falsos, que ninguno se convierte a Cristo por sus falsedades, que ninguno se arrepentirá. Ninguna persona en el pueblo de Cristo se arrepentirá por los falsos profetas, porque con un profeta falso y el verdadero profeta que Dios envía a su pueblo, no le van a creer por la simple razón es que en la actualidad se ha cerrado. Los profetas verdaderos quedó implantado en la verdadera profecía del Señor Jesucristo. Así que por uno solo la pagan todos. Elegí la condición, afrentas. Son personas que afrentan la verdad, que se enfrentan con el Señor Jesucristo, que cada día, digamos, los profetas profetizan falsedad, siempre con lo mismo, con que el pueblo de Dios, con que tal país va a ser liberado, que va a haber paz, que no va a haber hambre. Hay otros que dicen que en tal país va a haber destrucción, que esto y que aquello, y mayormente, ¿qué le va a creer el pueblo de Dios? A los profetas están diciendo lo que ya sabe todo el mundo, digamos. El Señor ha mandado a los profetas por una razón diferente, no para andar profetizando o declarando en las iglesias a las mismas personas que digamos que sirven en la congregación y no dan una palabra clara de exhortación, de consolación, de un cambio para su vida, para que se acerquen a los pies de Cristo, para que salgan del pecado en lo que están. No tienen autoridad, no tienen firmeza del Señor Jesucristo. Claro que el Señor en un tiempo les ha dado visiones y sueños, pero ¿qué pasa en ese momento? Se quedan por la mitad. Se quedan por la mitad con los pocos dones y no terminan con todo el envase que el Señor Jesucristo quiere para su vida, que es el ministerio profético a las naciones. Los verdaderos profetas son de la antigüedad. Esos son los que cuando el Señor Jesucristo los mandaba a tal lugar a profetizar, a exhortar, a cambiar ese pueblo rebelde de parte del Señor Jesucristo, porque ellos eran la voz del Señor. Y la voz no tiene que ser profanada en nuestra boca con maldiciones, sino con bendiciones, por la simple razón que ellos tendrán cuentas con el Señor Jesucristo. Como dice, deshonor y vergüenza dan los profetas, afrentan al Señor Jesucristo, sin temor perpetuo, en la eterna salvación de Cristo Jesús. Lea en Jeremías 23 del 1, capítulo 23, versículo 1, versículo 2, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 16, 27, 29 y 32. Hay una lista de los que el Señor dice, y hacen los profetas falsos. Elige una condición de las que hayas anotado y explica por qué les decían los falsos profetas. ¿Por qué seguir a los falsos profetas? ¿Por qué el pueblo de Dios sigue la falsedad y no la exhortación para el cambio del pecado y de la deshonra que están haciendo con Jesucristo? Porque aman más las bendiciones, aman más que les declaren que van a poder casarse, que van a poder tener prosperidad, que van a tener bendiciones. Pero cuando se le habla la verdad, se olvidan que el Señor Jesucristo quiere la verdad, no la mentira, la falsedad de los profetas, de los maestros de la palabra. Porque es esencial saber que un profeta es verdadero y es un seguidor de Cristo Jesús, el que va a decir la verdad, a pesar de que lo van a pigrar, que le van a hacer esto, que le van a hacer aquello. Pero está plantado siempre
en la verdad de Cristo, siempre va a estar plantado en la verdad de Cristo y siempre va a reconocer las verdaderas escrituras, las sendas antiguas. Siempre verdadero profeta va a decir todo lo que está escrito en la palabra sin quitar y sin quitar ni poner de más. Siempre va a estar en la dirección del Señor Jesucristo, siempre va a estar a los pies de Él y va a estar adorándole, orando y clamando por el pueblo rebelde. Y también cuando el Señor Jesucristo los manda, tienen que hacer lo que el Señor quiere que haga. Si hay que decir que es el pueblo rebelde, hay que decirlo. Porque el Señor Jesucristo también quiere misericordia en su palabra. La misericordia y el amor nos hará libre. Liberación genuina, salir del pecado para tener una transformación en nuestra vida, porque nuestro Espíritu Santo se entristece dentro de nosotros por la simple razón que nosotros llenamos el Espíritu Santo de pecado. Llenamos al Espíritu Santo de pecado, de angustias y de tantas cosas dentro de nosotros, que el Espíritu Santo se va de nosotros porque Él es sensible. Él es sensible y Él es santo. El Espíritu Santo es santo, es limpio. Cuando nosotros nos postramos a los pies de Cristo y pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, y que el Señor, que el Espíritu Santo no nos abandone, le pedimos al Señor Jesucristo, vuelva a exportarse dentro de nosotros y a cambiar y a seguir cambiando dentro de nuestra vida. Pero nosotros también tenemos que tener parte, tenemos que hacer la obra, tenemos que intentar cada día cambiar las circunstancias que el Señor Jesucristo quiere en nuestra vida. Un templo limpio, el templo del Espíritu Santo, donde mora nuestra comunión y nuestra integridad con el Señor Jesucristo. Porque es esencial saber que un profeta verdadero va a ser genuino y va a ser verdadero. Nadie puede llamarse profeta a las naciones si por el simple hecho que tiene una visión, que tenga una revelación, o que a veces ni lo pueden interpretar y salen con cosas que el Señor no ha dicho y no quiere el Señor Jesucristo que declaren falsedades. Simplemente que digan la verdad como deben hablar, como deben dirigir al pueblo de Dios, para no llevarlos al pecado, a la corrupción, que Satanás usa a los que un día han llevado a gente al pueblo de Dios, a la liberación de las almas a través de la palabra. Lo ha llevado a cometer pecados por la simple razón que hay profetas que han caído en pecado y que jamás se han levantado y se han ocultado en lo secreto y han quedado ahí derrumbados. Y después, ¿qué pasa? Terminan engañando al pueblo de Dios por no saber interpretar las cosas del Señor, por no saber escuchar la voz de Cristo. Pero no hay que juzgar a los que son falsos profetas, sino hay que tener misericordia con ellos, amor, y saber que ellos un día van a tener cuentas con el Señor Jesucristo y van a ir al infierno. Y hay que orar por sus almas, hay que orar por su vida, no hay que odiar a los que dicen ser profetas y no lo son, porque son atrapados y engañados por Satanás. Su vida no es una vida espiritual, sino una vida de carnalidad. ¿Qué dice el Señor en Jeremías 23, capítulo 23, versículo 3 al 8? ¿Qué haría por lo que fueran descarriados por sus líderes en Judá? Fíjate que esta profecía se iba a cumplir con mayor parte en los últimos días del Señor Jesucristo. Vamos a leer ahora, antes de contar ese sueño, vamos a leer esta parte que dice en Isaías capítulo 35 al versículo hasta el 60. Pero vamos a leer nomás parte por parte, no tanto, lo más
sencillo posible para cada uno. Dice así, Isaías, futuro glorioso de Sión, que es confianza en el futuro. Debemos confiar en las promesas que el Señor Jesucristo hizo para nuestra vida, en las promesas que el Señor plantó en nuestro corazón para los últimos tiempos, que íbamos a tener vida eterna con Cristo Jesús. Pero lo que no percatan, los que siguen en el pecado y no intentan cambiar y luchar y arrepentirse de verdad, sinceramente, no tendrán un futuro con el Señor Jesucristo, no tendrán una vida eterna. Siempre va a haber en su mente que van a ir al infierno, porque no han tenido un encuentro espiritual con el Señor, no han sido llenados de la llenura del Espíritu Santo. Dice así, se alegrarán el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria de Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos se verán la gloria de Jehová, la hermosura de Dios nuestro. Fortalece las manos cansadas, afirma las rodillas endebles, decía a los de corazón apocado, enforzaos, no temáis aquí, que vuestro Dios viene con tribulación, con pago, Dios mismo vendrá, os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mundo. Porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de agua. En las moradas de chacales, en su guarida, será lugar de caña junco. Y allí alcanzada y camino será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que hubiere en este camino por torpe, que sea no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se habrá para que caminen los redimidos de Jehová. Volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría, y huirán de las tristezas y el gemido. La futura gloriosa de Sión. Después vamos a ver a dónde dejé. Después, el amor eterno del Señor, el amor eterno de Jehová. Regocíjate en Isaías 54. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción, da voz de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Después, una misericordia, capítulo 55 de Isaías, misericordia gratuita para todos. Inclina vuestro oído y venid a mí, oí y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. La misericordia firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y a gente que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová, tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelve a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y Dios nuestro el camino será amplio, perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos
mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino la riega la tierra y le hace geminar y producir la semilla, al que siembra pan, al que come, y así será. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos los montes, y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá cipres, y en lugar de la ortiga crecerá rayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Después, recompensa de los que guardan el pacto de Dios. Recompensa de los que guardan el pacto de Dios. Así dijo Jehová: guarda derecho y hacé justicia, porque cerca está mi salvación para venir a mí. Justicia para mí manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Así que esa es la palabra en Isaías del amor eterno de Jehová y la misericordia gratuita para todos y el pacto del Señor con nosotros. Tenemos que entender que para entrar al camino del Señor, para que el Espíritu Santo esté en nuestra vida cada día y en comunión debemos estar, pero antes de tener una comunión con el Señor debemos limpiarnos cada día y pedir perdón al Señor Jesucristo y que nuestro espíritu esté dentro de nosotros y no perderlo, no friarse, porque con una sola cosita que pequemos, el Espíritu Santo se aleja de nuestra vida y entonces vienen las aflicciones, las angustias, el dolor y muchas cosas porque entristecemos al Espíritu Santo hasta que vamos enfriándolo y matando por completo al Espíritu Santo de nuestra vida. Y tenemos que entender que los profetas verdaderos van a decir la palabra de Dios correctamente, van a decir las cosas como se deben para que tengamos una salvación. Y a veces muchos quieren bendiciones, quieren palabras de profetización, que vas a tener un auto, que vas a tener dinero, que esto, que aquello, bendiciones, tras bendiciones, orar solamente por los hermanos de que sirven en esa congregación y no decir la palabra de Dios a los demás, porque cualquiera puede decir una revelación de parte de Dios si el Señor se le place hacerlo. A un siervo de Dios que no es profeta también puede el Señor ponerle la voz de Él para hablar una palabra de aliento, para dar consolación, para dar exhortación, para misericordia y amor, y para que todos lleguemos a la unión de la fe, la unión con Cristo Jesús, que seamos uno con el Señor y no que seamos un pueblo dividido y un pueblo hipócrita. Bueno, esa parte, ahí está, en el nombre del Señor Jesucristo, esa parte está plantada en la vida de cada uno para que entienda, digamos, que el verdadero que profetiza no es solo profetizar y visiones, sino hablar lo que el Señor quiere que hables, exhortar como debes exhortar. Sin importarte si te quedas sin amigos, si te quedas solo, si te quedas sin pareja, pero decir la verdad, porque la verdad los hará libre, porque la palabra del Señor Jesucristo es la que te va a hacer libre de las ataduras, de las opresiones, del pecado y de todas las cosas que el enemigo quiere plantar en tu vida. Bueno, vamos a hablar en este momento sobre este sueño que fue a las 5 de la tarde, más o menos a esa hora.
Bueno, el sueño se trataba que en un lugar que era una casa donde yo vivía antes, que era una casa muy humilde, que es muy chiquita, que no tenía espacio, bueno. En ese lugar, en ese momento yo estaba durmiendo y entonces soñé que yo salía de mi cuarto y miraba de repente la parte del patio donde había un árbol, miraba en el cielo, miraba que estaba todo celeste y luminoso, como el cielo que es, que si muchos se pusieran a mirar la creación de Dios, entenderían lo que el Señor Jesucristo hace por el mundo, cuánto amor nos ha tenido, que nuestra creación ha sido creada por el Señor Jesucristo, por el amor que Él nos tiene también. Bueno, entonces miraba yo ahí de repente, salía afuera y miraba el cielo como brillaba de color celeste y con las nubes blancas y de repente mirando el cielo veo que venía de repente una luz del cielo que iluminaba. Y empezaba a oscurecerse más y más la noche y de repente en ese momento Veía como un caballo, pero parecía perro, todo deformado y feo en el cielo. Primero era pequeño, después se hacía grande y después se hacía más grande y más grande. Y arriba de ese caballo, de ese que parecía también perro, como que era un transformista, había como un demonio, pero ese demonio parecía humano a la vez, pero no tenía cuernos, pero era feo y estaba montado arriba de ese perro caballo, y entonces de repente volaba por el aire y empezaron a salir multitudes de demonios encima de ese caballo perro. Multitudes de demonios en el cielo, y todos eran pequeños así, y había uno gigante más que todos. Y yo miraba en el cielo, miraba, y sentía dentro de mi corazón algo muy profundo del Señor, como que algo me quería decir el Señor en ese momento, en mis sueños. Y de repente salía de la habitación también mi abuela. Y mi tía salían a mirar el cielo, y una de ellas no miraba, no veía, y yo le pregunté, a mi tía en ese sueño le dije, ¿vos ves lo que yo veo? Le dije. Y ella decía, no veo nada, veo cielo nomás. Después le dije a mi abuela en ese sueño, le dije, ¿vos ves lo que yo veo? Que hay demonios volando en el aire. Y ella dijo, yo veo lo que tú ves, dijo. Y una voz que parecía de trompeta. Una voz fuerte, una voz de hombre, una voz que parecía de un anciano, así dura, con quebranto, y qué fuerte voz, tan profunda esa voz, que era una voz que te penetraba hasta los huesos, hasta tu propia alma te quebraba. Y decía, no todos, dijo, no todos los que decían ser profetas verán lo que tú ves y lo que ella ve, porque los verdaderos profetas, los verdaderos hijos de Dios, van a ver lo que está pasando en el cielo, que hay una batalla de Satanás con los ángeles, en el momento que Cristo está llegando a sus puertas. En el momento que está llegando a los últimos tiempos de la tribulación y el apocalipsis. Eso es lo que me hizo sentir el Señor a través de ese sueño. De repente esa voz tan potente, esa voz de trompeta, que no podías estar en la presencia de esa voz porque era una voz muy fuerte y muy ahuyente en nuestros oídos. Y hizo entender que no todos los que dicen ser profetas son,
porque los que son llamados hijos de Dios y los que son profetas, evangelistas, pastores, ellos que están en la comunión del Señor, que están en lo espiritual, ellos van a hacer lo que van a ver en el día de la tribulación. Todas las maravillas, todas las cosas satánicas que están en el cielo y que no van a ver los que tienen ojos carnales, sino los que están por lo espiritual. De repente había una multitud de demonios encima de esos perros caballos, volando en el aire. Y en el cielo se estaba oscureciendo y en la otra parte del cielo, habían ángeles, muchos ángeles volando, con sus vestiduras blancas. Y era una batalla, de últimos tiempos. Y de repente, como que había un arco iris, pero a la vez oscuridad en el medio. Y en ese momento, ese sueño se fue plantando que después que abrimos la puerta abrimos de la casa y había una pequeña puerta chiquita que no podían entrar muchos en esa puerta. De repente, otra voz decía, irán todos al infierno, todos irán al infierno. Y de repente decía también, hasta ustedes, los que estaban en la casa, decía. Y de repente delante de nosotros había caminado unos pasos mi tío. Y entonces él dijo, no, porque los hijos de Dios no van a ir al infierno si se arrepienten. Y de repente esa puerta tenía unas llamas de fuego, inmensas llamas de fuego tenían. Y estaban gritando todas las personas ahí, todas las personas clamando y llorando que el Señor Jesucristo tenga misericordia de ellos. Pero era demasiado tarde, porque no se arrepintieron de sus pecados, no se arrepintieron antes que venga el Señor Jesucristo. Y de repente, esa puerta de repente se empuja y se cierra. Y delante de esa puerta pasamos. Mi tío, mi tía, mi abuela y yo cruzamos por al lado de esa puerta y no entramos en esa puerta, porque esa puerta es para los hijos que no quieren aceptar el amor y la misericordia del Señor y que no se arrepintieron, que rechazaron al Señor Jesucristo. Se cierra esa puerta de llamas y agarra y desaparece, vuela por los aires. Y de repente vamos caminando por esa calle extensa y oscura. Y llegamos a una parte donde había una plaza, donde no había ni escalecitas ni nada, sino que era como un campo era. Y habían unas personas ahí sentadas con unas mochilas. Y tenían en esas mochilas, ¿qué tenían? Alas. Esas mochilas, alas tenían esas mochilas. ¿Y cómo le dijo uno de mi familia? Le dijo, ¿cómo llegaremos al cielo si no tenemos alas? Y uno dijo, tienes que ir a tal parte, allá en la otra cuadra, y comprar esas alas y volar. Pero no era el significado de comprar esas alas. El significado era que nosotros a veces matamos los sueños de Cristo, matamos los sueños de Cristo para nuestra vida, matamos los dones, olvidamos lo que el Señor nos da, lo que el Señor nos da para nuestra vida. Y entendemos ahí que el Señor ya compró nuestra salvación el día que se fue crucificado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y tenemos vida eterna y estamos sellados con Cristo Jesús, estamos sellados en nuestra vida, pero debemos arrepentirnos, debemos arrodillarnos, limpiarnos y pedir al Señor Jesucristo que nos limpie, porque nosotros tenemos alas, volamos como las águilas. No es comprar salvación, no es comprar vida eterna,
Eso es las alas, extender tus alas y llegar al cielo. No caerte, si te caes, no llegás a la eternidad, porque muchos cristianos están en los últimos tiempos, personas grandes que han caminado por años en la vida del Señor Jesucristo, ancianos que no han tomado, no han fumado, que no han fornicado, que han hecho lo leal y lo correcto. No, ya están fríos, olvidan la promesa del Señor Jesucristo, que íbamos a tener una vida eterna, una tierra nueva, donde sea limpia por el Señor, sin pecado, alabando y adorando al Señor Jesucristo, amándonos unos a otros como el Señor, como un pueblo perfecto y lleno de misericordia y amor. Pero ¿qué pasa? Están al último escalón de llegar al cielo y dicen, ay, el Señor no va a venir, eso es mentira, empiezan a negar la voluntad, empiezan a negar la verdadera palabra de Dios y terminan cayendo. Y cuando de repente viene el Señor Jesucristo, lamentablemente, esos que tanto lucharon por tantos años, terminan en el infierno y otros terminan atropellados por el auto, mueren hasta matados. ¿Y a dónde van? Al infierno, porque un pecado no lo han puesto en las manos del Señor, no han pedido al Señor Jesucristo que los limpie, que los cambie, que los ayude, porque después de ese caminar tan extenso, se olvidaron del Señor Jesucristo, porque en la palabra dice, se enfriarán y se olvidarán de mi palabra. Y de repente cuando pasó eso, dijo esa voz fuerte y tan ahuyente, que era el Señor, que era su palabra, era su voz. Dijo él, dijo el Señor, di a todos los profetas que se olvidaron de mí, que se vuelvan al camino de las sendas, que vuelvan a expandir la palabra, que se dejen de mentir, de engañar, que dejen de decir que va a haber paz a este mundo, porque la paz no existirá, porque va a venir grandes tribulaciones y los hijos que creen en el Señor Jesucristo tendrán paz en el corazón porque sabrán que tienen vida eterna. Quiero decirle a los cristianos, a los profetas, a los evangelistas, a los maestros de la palabra, a los pastores, a los apóstoles, vuelvan otra vez al camino donde el Señor Jesucristo un día los puso y los hizo ser que sean la voz para el pueblo, para su pueblo. Pero ustedes, tu hermano, tu hermana, te has olvidado de tu primer amor y has creído más en la voz del profeta que en la voz de tu Padre Celestial. Has creído más en los milagros que hacen falsos profetas que en la voz verdadera de Cristo Jesús. Y de repente, caminando yo por esa oscuridad, y habían muchas personas por ahí esparcidas en sus casas afuera, el Señor dijo, grita, grita, dijo el Señor, que sean salvos, que se arrepientan, que vuelvan a mí, que dejen ya de ser un pueblo desunido. Y yo en ese sueño agarraba y caminaba por esa calle oscura. Y de repente volaba por los aires, me extendía mis pies y levantaban vuelo y gritaba con todas las fuerzas y decía que se arrepientan de sus maldades, que se arrepientan de su hipocresía, que vuelvan a Cristo, porque el Señor está llegando, porque el Señor está llegando. Y Satanás está levantándose con poder por esta nación, se está levantando y está destruyendo a todos. Porque en el cielo se está levantando el Satanás, en el cielo están gobernándose unos a otros, están luchando en el último momento
del Apocalipsis. Y muchos tienen que entender que tienen que expandir su voz, tienen que usar sus dones. No maten a sus dones porque van a tener consecuencias si no usan lo que el Señor Jesucristo les dio para expandir la palabra, para decir la verdad, para gritar al pueblo que se arrepienta antes que Cristo venga. Y de repente, después de ese suceso, esa voz dijo que era esa voz que tan fuerte que se escuchaba en mis oídos y que me rompía los oídos. Sentía así, que uno no puede estar en la presencia de Dios y no puede ver al Señor Jesucristo si no se arrepiente de sus pecados, porque el Señor Jesucristo quiere que nos arrepintamos y volvamos a ser uno con Él. Y de repente, esa voz tan fuerte que era el Señor, nuestro Dios, dijo estas palabras, dijo que muchas personas tienen, los hombres y las mujeres, para que sean referentes, que muchas personas deben quedarse con la persona que están ahora. Si tienen un novio, un esposo, tienen que quedarse hasta el fin con esa persona. No pueden andar cambiando de novios a cada rato, porque eso no le agrada a Dios. En los últimos tiempos deben quedarse con la persona con la que están ahora formalizando, con la que están ahora casados. No deben separarse por nada de ellos. Porque el Señor Jesucristo, ya no hay tiempo para andar cambiando de pareja, de esposos, divorciándose. Ya no hay tiempo, porque el Señor Jesucristo está a las puertas y deben vivir en integridad, en limpieza espiritual, con la pareja que el Señor le dio en su juventud. Eso me hizo entender que algo dentro mío dijo el Señor sobre la voluntad de Dios en mi vida. De repente sentí que el Señor también habló a mi vida, que si yo estoy ahora con alguien, con Sevin Evangelista, por ejemplo, le digo que es mi novio, me tengo que quedar con él, no cambiar de pareja, como hacen muchos. Si yo en este momento tengo un novio, que es Selvin Evangelista, que muchos ya saben de él, me tengo que quedar con él hasta el final. Eso también fue una parte sobre la voluntad de Dios, que si el Señor te da a alguien para tu vida y vos oras por esa persona, el Señor te hace sentir, te hace mostrar, te hace hablar, habla y escucha la persona y te dice, eso es la voluntad de Dios, debes llegar hasta el final. Ya no hay tiempo para andar cambiando de parejas, hay que estar con la persona con la que estás. No hay tiempo porque el Señor Jesucristo está a las puertas y va a venir en el día final, en el Apocalipsis, en la tribulación. Ya no hay tiempo para andar casándose con inconversos. Ya no hay tiempo para casarse con cualquiera de por ahí. Ya no hay tiempo para andar cambiando de parejas como si fuera que cambias de ropa. Ya no hay tiempo. Dice el Señor Jesucristo, en ese sueño ya no hay tiempo para andar haciendo lo que a Él no le agrada. No hay tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto y el Señor Jesucristo va a venir. Así que lo que trato de decir, que si estás con tu pareja y tenés dificultades, si estás en un matrimonio y tenés problemas, no te alejes de esa persona hasta que el Señor restaure a los dos hasta el día final. Porque no es grato andar
divorciándose todo el tiempo y casándose todo el tiempo, teniendo hombres a cada rato, mujeres a cada rato, siendo infieles a tu esposo, a tu esposa, siendo infiel a tu pareja, a tu novio, tu novia. Para la mujer y para el hombre, cuiden su santidad, cuiden su vestimenta, cuiden cómo caminan, cuiden su boca, cuiden sus pensamientos. Quiere el Señor una perfección en nuestro interior. Ya no hay tiempo. No hay tiempo y es la realidad. Hay muchos demonios levantándose, destruyendo los matrimonios por el pecado, por la infidelidad, por la masturbación, por la pornografía, por las redes sociales. El diablo está gobernando las redes sociales también y están siendo más fuertes que nunca porque se olvidaron. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Te olvidaste de él. Te olvidaste de él. Y los profetas falsos serán destruidos. El que no se arrepiente, el profeta falso, el maestro de la palabra, el pastor, el apóstol, el evangelista. Los 5 ministerios que el Señor plantó en una iglesia, si no se arrepienten y están llevando al pueblo de Dios al pecado por su mal comportamiento, por enseñar mal la palabra de Cristo Jesús. Y no se arrepienten, se irán al infierno, porque ellos son los que cuidan las ovejas. Ellos, el Señor Jesucristo, hizo que ellos sean los que guíen al pueblo de Dios a la redención, al perdón, al cambio. Y más que eso, lo único que hacen es llevar al pueblo de Dios a lo más bajo de todo. Por eso le digo, te digo a ti, hermano, que tienes una congregación de 5 ministerios plantados en tu vida, o de 2 o de 3, te digo a ti, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu caminar, y el Señor tendrá misericordia de ti. Si no te arrepientes, irás al infierno, profeta, irás al infierno, evangelista, irás al infierno, maestro de la palabra, irás al infierno, pastor y apóstol. Si no te arrepientes, antes de que llegue el Señor Jesucristo, no digas con tu boca y no declares salvación, no declares sanidad, no declares lo que sea tu conveniencia, sino que di la verdadera palabra de Cristo Jesús, que es las sendas antiguas, la verdadera doctrina. Recuerda de dónde te sacó Dios. ¿Quién es la verdadera profecía? La verdadera profecía es la Biblia. No es tu boca carnal, no es tu falta de espiritualidad y de tus ojos carnales, no es juzgar al pueblo de Dios, es simplemente llevarlos a que sean uno con Dios y que vuelvan al camino, y a los que vuelvan al camino y que tengan frutos, ayudarlos, levantarlos, porque el Señor te ha puesto en esta tierra como la voz de su palabra. Y si estás en un mal camino, cambia ahora. Y el Señor tendrá misericordia y te ayudará, y te levantará. Pero primero, pídele al Señor Jesucristo que te limpie, para que el Espíritu Santo esté en ti y gobierne en ti y te dirija a ti. Y el Espíritu Santo de los frutos te va a conocer, y nadie va a estar juzgándote, porque estará el Cristo delante de ti. Así que le digo a los que sirven, a los que buscan y que dicen llamarse servidores de Cristo, no se equivoquen, porque la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es verdadera y quiere que el pueblo de Dios vuelva a su vida, a la vida de Cristo Jesús, a tener salvación, porque el precio de Dios ya pagó por nuestra eternidad y nuestra salvación.
Al que no le guste esta palabra, al que no le guste esta palabra, esos que dicen tener 5 ministerios, no se equivoquen, porque esta palabra está plantada en la Biblia. Y al que no le guste, no le está gustando las cosas de Cristo, no le está gustando la voz de Dios. Recuerden de dónde te ha sacado el Señor Jesucristo. Recuerda tu verdadero caminar. No vendas las cosas de Dios. No vendas para hacerte dinero, porque eso no es de Dios. No es de Dios vender las cosas. Ni decir que vendes aceite, que vendes el agua. Porque eso sería como esta generación que ahora dice, esta generación víbora, que dice ahora vender todo porque va a ser sano el agua, el aceite. Ya se creen a pare de sufrir, están con sus mantos. Muchos países, los profetas que dicen ser llamados profetas, agarran el manto. Ese manto gigante que es más el manto de Satanás que el manto del Señor Jesucristo. Y tapan a toda la congregación y ya se olvidaron de la verdadera palabra del Señor. Un manto gigante rojo no te va a salvar. Sí, no te va a salvar la verdadera palabra plantada en Cristo Jesús. No te va a salvar ni el aceite que dicen que viene del monte Tanto, de Israel, las aguas purificadas, ni el catolicismo, ni ninguna estatuilla fuera de Cristo, porque el Señor no es estatuilla, el Señor no es nada profanado, el Señor está en nuestro corazón. El Señor es celoso y quiere que busquemos más a Él. Entendamos eso, no seamos como los católicos, como los de pared de sufrir, que son amadores de las cosas de este mundo. No creamos ingenuidades. Este sueño que les digo es para que aprendan y entiendan que el Señor Jesucristo está a las puertas y ustedes están jugando a ser cristianos. Por eso el Señor dice, no se guíen por el pueblo, por los evangelistas, por los profetas, los maestros de palabra. Ellos te pueden ayudar, te pueden guiar. Y muchas cosas que el Señor quiere para nuestra vida. Pero nosotros somos humanos, somos pecadores también. Al que debes ir a buscar es al perfecto Señor Dios. Al que debes ir a buscar que te limpie es al Señor Jesucristo. Él te va a cambiar y te va a poner el Espíritu Santo cuando vos dejes de seguir el camino torcido. Y si caes te levantas, pero no juegues a ser cristiano. Porque esta palabra no es solamente para ellos. Esta palabra es para todo el pueblo en general. Porque el Señor Jesucristo no tiene decisión de persona. No porque uno se vista tal cosa, el otro se vista con vestidos, el otro se maquille, el otro no. Todos tendrán cuentas con Dios. Y no justifiquen que lo importante es el corazón. Porque también por fuera, todo lo que lleves por dentro, lo reflejas por fuera. Si decís que tenés un corazón lleno de amor, porque estás vestido a la adecuada y a la imagen del Señor, y tenés el corazón podrido, el Señor se da cuenta, porque el Señor ve tu corazón. Si sos limpio por fuera, sé limpio por dentro. Si sos limpio por dentro, hacé la obra de Dios por fuera. No juzgues, porque el Espíritu Santo va a hacer que cambie. El Señor, a través del Consolador, te va a dirigir a un cambio perfecto en Cristo Jesús, a ser uno con Él. Y eso es todo lo que en esta noche les digo, que tienen que entender que el amor y la misericordia, esa te va a hacer libre, esa te va a cambiar la palabra de Dios, misericordia uno a otros. No las leyes solamente, sino el amor
y la misericordia, porque podemos hacer todas las leyes, las 613 leyes de Moisés del Antiguo Testamento, las 600 que se puedan imaginar ustedes, los 10 mandamientos, se pueden hacer todo, pero si no tenés al Espíritu Santo, no sos nada. Podés estudiarte toda la Biblia, comerte toda la palabra, pero si te olvidas de orar y de adorar al Señor Jesucristo, no tenés al Espíritu Santo y no tenés el poder y la unción de lo alto, y tampoco podés salvar a las almas ni orar por ellas, porque tu oración será sin fruto, será sin liberación. No podrás echar demonios, no podrás nada, no podrás tener millones de gente salvando almas. No podrás tener una congregación fuerte y glorificada en Cristo en la roca si te ha olvidado lo primero, es el Espíritu Santo. Hay que orar más, hay que buscar más de su oración, porque las 3 bases son lo fundamentales. Orar, leer la palabra y alabar al Señor. Y el día que estemos en el cielo con Cristo Jesús, con nuestro Salvador, vamos a entender que en el cielo no van a ir a exhortar, no van a ir a querer cambiar al mundo, no van a querer leer palabra. En el cielo se va a adorar como los ángeles que somos. Por eso es esencial las 3 bases. La palabra de Dios es para que nosotros nos llenemos a nosotros mismos, para entender lo que el Señor es en nuestra vida, para entender los pensamientos de Cristo, que quiere para nuestro caminar, para alimentarnos a nosotros, no para tirarle piedra a todo el mundo con la palabra de Dios, para poder ayudar también a otros y aconsejarles de buena manera y con el amor también y la misericordia. La oración es para que nosotros oremos y demos parte también de nuestra oración para el pueblo, para la salvación de ellos, para sus almas. La alabanza es darle ofrendas al Señor gratas, perfumadas de su presencia. Alaba con todo el corazón y llegarás al reino de Cristo Jesús y Él abrirá las puertas. Porque la alabanza abre las puertas, expulsa demonios, porque hace un movimiento espiritual y hace que el espíritu maligno se aparte de la gente. Son las 3 bases fundamentales en la vida, y que si tenemos la llenura del Espíritu Santo y la unción del Señor Jesucristo, vamos a tener todo, porque la unción y el poder del Señor hará que nosotros podamos ayudar a otros, porque no tenemos que ser egoístas y tener todo eso para nuestra vida solamente, para llenarnos nosotros como ovejas que nos llenamos solamente en nosotros y no llenamos a los otros, no le hablamos la verdad. Ese es el fundamento. Y también arrepentirse de corazón y no de ojos, de bocas para afuera, y ver con ojos de la carne. Así que bendiciones a todos y que la paz del Señor esté con ustedes, y entiendan que la revelación y la verdadera palabra del Señor siempre va a estar plantada en la Biblia. Siempre va a ser así, porque es la verdadera profecía. Y tienen que arrepentirse los que dicen llamarse hijos de Dios y no lo son, porque no han tenido una espiritualidad en Cristo. Bendiciones a todos.